El turno nocturno donde el perro no dejaba de mirar la pared. Nunca me gustaron las noches, pero cuando necesitas dinero, dejas de escuchar a la intuición. El anuncio era simple: vigilante nocturno. Turno de 11 de la noche a 7 de la mañana. Buen sueldo. No se requiere experiencia. Demasiado bueno para ser verdad, y aún así llamé. El lugar era un pequeño edificio de oficinas, viejo, casi abandonado. De día parecía inofensivo, pero de noche el silencio pesaba distinto, como si el aire estuviera más denso. El encargado me dio las llaves, una linterna, un radio viejo y una libreta. Aquí están las reglas, me dijo, sin mirarme a los ojos. No me explicó nada más. Se fue rápido, como si no quisiera quedarse después de que oscureciera. Las reglas eran pocas, pero raras. No duermas. Si escuchas pasos en el pasillo del tercer piso, no subas. Si el perro comienza a gruñirle a la pared, aléjate. Nunca respondas si escuchan tu nombre. A las 3:17 de la mañana, apaga todas las luces por exactamente 1 minuto. Pensé que era una broma para asustar al nuevo. El perro era un pastor viejo, amarrado en el patio trasero. No ladraba, no jugaba, no movía la cola. Solo observaba. Tenía los ojos opacos, cansados, como si hubiera visto demasiado. Las primeras horas fueron tranquilas. Caminé, revisé puertas, me senté a ver el celular. El perro no se movía. Solo respiraba lento. A las 2:40 de la mañana empecé a sentir algo raro. No miedo, incomodidad. Como cuando sabes que alguien está detrás de ti, aunque estés solo. A las 3:10 recordé la 4ª regla: nunca respondas si escuchan tu nombre. Me reí nervioso. Nadie iba a llamarme ahí. A las 3:16 apagué las luces. El edificio quedó completamente negro. El silencio fue tan profundo que podía escuchar mi propio corazón. Entonces, el perro comenzó a gruñir. No hacia la entrada. No hacia el patio. Le gruñía a la pared. Un sonido bajo, continuo, lleno de odio. Recordé la 3ª regla y retrocedí, sin dejar de mirar. En ese momento, algo golpeó desde el otro lado del muro. No fuerte, como un rasguño lento, insistente. Cuando las luces volvieron, el perro estaba sentado, mirando fijamente el mismo punto, con la boca cerrada. En el cemento, justo debajo de la pared, había marcas. Como si uñas hubieran intentado salir. Decidí no pensar en eso. A las 4 de la mañana escuché pasos arriba. Lentos. Arrastrados. Venían del tercer piso. La regla decía que no subiera. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron justo encima de mí. Luego, algo cayó al suelo. El radio crepitó. ¿Me escuchas?, dijo una voz. Era mi voz. Solté el radio de inmediato. No quise tocarlo otra vez. A las 5:30 de la mañana, el perro empezó a llorar. No a ladrar. A llorar, como un niño cansado. Luego, levantó la cabeza y miró directo hacia mí. Y dijo mi nombre. No con palabras, pero lo entendí. Tapé mis oídos. Cerré los ojos. No respondí. Cuando amaneció, el encargado volvió. Le entregué las llaves sin decir nada. El perro ya no estaba. ¿Cuántas noches aguantaste?, preguntó. Una. Asintió, como si eso fuera lo normal. Antes de irme, miré la pared una última vez. Ya no tenía marcas. Estaba limpia, demasiado limpia. Esa noche, al llegar a casa, mi perro, el mío, el de siempre, se levantó de golpe y empezó a gruñirle a la pared de mi cuarto. Nunca volví a aceptar trabajos nocturnos. Y desde entonces, ningún perro me mira igual. El turno donde los gatos no se acercaban a la puerta. No me dieron reglas escritas. Eso fue lo primero que me pareció raro. El trabajo consistía en limpiar un pequeño edificio de departamentos durante la noche. Nada pesado, pasillos, escaleras, el área común y el sótano.
El dueño me dijo que era mejor hacerlo de madrugada porque casi nadie vivía ahí. Si ves gatos, ignóralos, fue lo único que me advirtió. Pensé que se refería a que estorbarían. La primera noche llegué a las 11. El edificio tenía 5 pisos y un pasillo largo por cada uno. Las luces eran amarillas, antiguas, y parpadeaban como si estuvieran cansadas. Desde la entrada noté algo extraño, había muchos gatos afuera. Demasiados. Negros, grises, atigrados. Sentados en silencio, mirando la puerta principal. Ninguno maullaba. Entré y cerré. Al hacerlo, escuché un golpe seco desde el otro lado, como si alguien hubiera apoyado la mano en el vidrio. Volteé rápido. No había nadie. Solo los gatos, ahora más cerca. Empecé a limpiar el primer piso. Todo normal. El segundo también. Pero en el tercero sentí algo distinto, como si el aire estuviera más frío. Ahí noté que una de las puertas tenía marcas de rasguños. No de gato. Eran demasiado altos. Seguí trabajando. A la 1 de la mañana bajé al sótano. Era un espacio amplio, con jaulas viejas y cuartos de almacenamiento. Al fondo había una puerta metálica, oxidada, con un letrero apenas legible, no abrir. Había huellas frente a ella. No humanas. Patas. Cuando subí de nuevo, escuché algo deslizarse por el pasillo. Pensé que era un gato que se había colado. Me asomé. El pasillo estaba vacío, pero todas las puertas tenían la misma distancia entreabierta. Exactamente igual. De pronto, un maullido. Largo. Doloroso. Venía del sótano. Bajé sin pensarlo, con la escoba en la mano. Frente a la puerta metálica había ahora 3 gatos. Sentados. Mirándola. Uno de ellos levantó la cabeza lentamente y me miró a los ojos. No parpadeó. Sentí un impulso horrible de abrir la puerta. No curiosidad, urgencia. Como si algo del otro lado me necesitara. Me alejé. El maullido se convirtió en un golpe. Luego en 2. Luego en varios, como si algo caminara golpeando con todo el cuerpo. Subí corriendo las escaleras. En el tercer piso, una de las puertas se abrió por completo. Adentro, no había muebles. Solo marcas en las paredes. Y un olor a animal mojado. Escuché respiración detrás de mí. No volteé. Seguí caminando hasta la salida. Cuando abrí la puerta principal, los gatos se apartaron. Me dejaron salir. Ninguno me siguió. Desde afuera, vi cómo todos se sentaron otra vez frente a la entrada. Como vigilando. No regresé esa noche. A la mañana siguiente, el dueño me llamó molesto. Me dijo que había dejado sucio el sótano. ¿Abriste la puerta?, preguntó. No. Guardó silencio unos segundos. Qué bueno, dijo. Los gatos no perdonan eso. Colgó. Desde entonces, cada vez que paso cerca de ese edificio, veo los mismos gatos. Siempre los mismos. Nunca envejecen. Nunca se mueven. Y jamás se acercan a la puerta. El turno donde los perros no ladraban, solo escuchaban. No acepté el trabajo de inmediato. Algo en la voz del hombre me hizo dudar desde el principio. Llamó cerca de las 10 de la noche. Dijo que necesitaba a alguien con urgencia para cuidar un terreno durante la madrugada. No era una fábrica, ni una casa, ni un rancho. Solo un terreno amplio, cercado, con una construcción pequeña al centro. No hay nada que hacer, me aseguró. Solo estar ahí. Pagaba bien. Demasiado bien. Llegué poco antes de las 11. El lugar estaba a las afueras del pueblo, lejos de las luces, donde el ruido se apaga rápido. El camino de tierra levantaba polvo incluso de noche. Al fondo vi la caseta, una construcción vieja, con una silla, una mesa y un foco colgando. Había perros. Muchos. No estaban amarrados. Tampoco se acercaban. Formaban un círculo alrededor del terreno,
sentados, mirando hacia adentro. Ninguno movía la cola. Ninguno ladraba. El hombre que me contrató estaba ahí esperándome. Me dio una linterna, una botella de agua y un radio. Si los perros se levantan al mismo tiempo, métete a la caseta y no salgas, me dijo, como si me pidiera algo normal. ¿Por qué? Pregunté. Porque entonces ya empezó el turno de verdad. No explicó más. Se fue sin despedirse. Me senté en la silla. El foco iluminaba apenas lo suficiente para ver el suelo. Los perros seguían inmóviles. Pensé que eran callejeros, pero todos se veían sanos, fuertes. Algunos eran grandes, otros pequeños. Había uno blanco, viejo, con un ojo cerrado. Ese no dejaba de mirarme. Pasó una hora. Luego otra. El silencio era tan profundo que mis propios movimientos sonaban exagerados. A las 2 de la mañana, los perros comenzaron a girar la cabeza. No todos. Uno por uno. Como siguiendo algo que caminaba lentamente por el centro del terreno. No veía nada. Pero ellos sí. Sentí una presión en el pecho, una sensación de que algo se acercaba sin prisa. El perro blanco se levantó. Luego otro. Luego otro más. Recordé la advertencia. Entré a la caseta y cerré la puerta. Desde adentro escuché cómo los perros se sentaban otra vez. Ninguno ladró. Ninguno gruñó. Solo respiraciones profundas y algo más. Pasos. No eran humanos. Eran demasiado pesados, pero irregulares. Como si algo caminara aprendiendo a usar piernas. Los pasos rodearon la caseta. El radio se encendió solo. No mires afuera, dijo una voz que no reconocí. Apagué el radio de inmediato. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Sentí una sombra cubrir la luz que entraba por debajo. Algo respiraba ahí afuera, muy cerca. Olía a tierra mojada y a animal. Entonces escuché un sonido que me heló la sangre. Un intento de ladrido. No salió bien. Sonó roto, forzado, como si alguien que nunca había sido perro estuviera tratando de imitar uno. El perro blanco respondió con un gemido bajo. Los demás permanecieron en silencio. La cosa afuera se alejó lentamente. A las 4 de la mañana, el radio volvió a encenderse. Ya casi termina, dijo la voz. No salgas hasta que los perros se vayan. Me quedé sentado, inmóvil, con la linterna apagada. Cada cierto tiempo escuchaba pasos, pero más lejos, como si algo caminara por el terreno sin rumbo. A las 5, los perros comenzaron a levantarse uno por uno. No corrieron. No se dispersaron. Simplemente se alejaron caminando hacia la oscuridad. Esperé. Cuando salió el sol, abrí la puerta. El terreno estaba lleno de huellas. No todas eran de perro. Algunas parecían manos, apoyadas al revés. El hombre regresó poco después. ¿Todo bien?, preguntó. Asentí sin hablar. Entonces puedes irte. Ya sabes, si alguna vez escuchas perros que no ladran, no te quedes a ver qué pasa. Nunca me pagó en efectivo. El dinero apareció esa misma mañana en mi cuenta. Desde entonces, cada vez que camino de noche y veo perros sentados, en silencio, mirando hacia un punto vacío, sigo caminando. Porque ahora sé que no siempre están mirando a la nada. La noche en que las vacas dejaron de acostarse. No todos los trabajos nocturnos empiezan con miedo. Algunos empiezan con cansancio. Yo acepté ese turno porque ya no quería pensar. Me ofrecieron cuidar un establo durante la madrugada mientras el dueño estaba fuera. Nada extraño, revisar que los animales estuvieran tranquilos, que nadie entrara a robar, abrir y cerrar ciertos portones. Si algo te parece raro, no intentes arreglarlo, me dijo antes de irse. Solo observa. Eso fue todo. El rancho estaba lejos del camino principal. No había señal. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas, y el olor a tierra húmeda se metía en los pulmones.
Las vacas estaban alineadas en sus corrales, tranquilas, respirando lento. Algunas rumiaban. Otras ya estaban acostadas. Me senté en una silla de plástico con un café tibio. El ruido constante de los animales me ayudó a relajarme. Pensé que sería una noche fácil. A la 1 de la mañana, noté algo. Ninguna vaca estaba acostada. Todas estaban de pie. Quietas. Mirando hacia el mismo punto, el extremo más oscuro del establo, donde no llegaba la luz. Al principio pensé que era coincidencia. Caminé un poco para observar mejor. Ninguna se movió al verme. No voltearon. No reaccionaron. Eso no era normal. Las vacas siempre se acuestan por turnos. Siempre. El silencio era raro, demasiado ordenado. Ni un mugido. Ni un golpe de pezuña. Seguí el sentido de sus miradas. En el fondo del establo había una puerta vieja de madera. Daba a un cuarto donde se guardaban herramientas que ya no se usaban. Estaba cerrada, pero algo se filtraba por debajo. No luz. Sombra. Como si adentro hubiera algo bloqueando la oscuridad. A las 2 de la mañana, una de las vacas respiró fuerte. Otra respondió. Luego otra. No mugían. Exhalaban como si estuvieran conteniendo algo. Caminé hacia la puerta, pero cuando estaba a unos metros, escuché un golpe seco desde adentro. Las vacas retrocedieron al mismo tiempo. Sentí como el estómago se me apretaba. No abrí. Volví a mi silla, pero ya no pude sentarme. El ruido volvió. Un arrastre lento, pesado, como algo grande moviéndose sin levantar los pies. A ratos, el sonido se detenía, y entonces venía algo peor. Un golpeteo irregular. Como si alguien probara la madera con distintas partes del cuerpo. A las 3, una vaca cayó al suelo. No porque se acostara. Porque sus patas dejaron de sostenerla. El golpe resonó en todo el establo. Pensé que estaba muerta, pero no. Sus ojos seguían abiertos. Mirando la puerta. Intentó levantarse, pero no pudo. Entonces escuché un sonido que jamás había oído en un animal de granja. Un intento de voz. No mugido. No grito. Algo entre aire y palabra. Las demás vacas comenzaron a temblar. Algunas orinaban sin moverse. El olor cambió. El aire se volvió espeso, caliente, como si el lugar se hubiera cerrado. La puerta crujió. Solo un poco. Lo suficiente para que algo pasara sus dedos, o lo que fuera eso, por la rendija inferior. Eran largos. Demasiado largos. Rasparon el suelo, lento, paciente. No corrí. No grité. No sabía qué hacer. Recordé las palabras del dueño, solo observa. A las 4, el ruido se detuvo. Las vacas seguían de pie. Ninguna se movía. La que había caído ya no respiraba. Cuando empezó a amanecer, la puerta quedó completamente quieta. Las vacas comenzaron a acostarse una por una, como si nada hubiera pasado. Abrí el portón principal y salí sin mirar atrás. El dueño regresó al mediodía. Le conté todo. No se sorprendió. Por eso nadie dura aquí, dijo. Las vacas saben cuando algo entra, y cuando se queda. Nunca volví. Pero desde entonces, cuando manejo de noche y veo ganado parado en medio del campo, sin moverse, mirando la oscuridad, acelero. Porque ahora sé que cuando los animales dejan de descansar, no es por miedo. Es porque algo ya está despierto. La noche en que los gallos cantaron antes de que algo entrara. Nunca me gustaron las granjas, pero esa noche pensé que sería fácil. El trabajo era sencillo. Cuidar un criadero de gallinas y gallos mientras el dueño se iba 2 noches a un velorio fuera del estado. No había cámaras, no había perros, solo yo, los corrales y una pequeña casa de madera donde podía sentarme. No te acerques a los gallineros si los gallos cantan fuera de hora, me dijo antes de irse. Pase lo que pase. No pregunté por qué. Ese fue mi error. La primera noche empezó tranquila.
El lugar estaba rodeado de campo abierto, sin luces cercanas. El viento movía la lámina de los techos y las gallinas dormían apretadas unas contra otras. Los gallos estaban callados, como debía ser. Me senté con una lámpara y una radio vieja. El tiempo pasaba lento. A ratos caminaba entre los corrales, solo para asegurarme de que todo estuviera cerrado. A la 1 de la mañana, escuché el primer canto. No fuerte. No completo. Un gallo cantó, pero se quedó a la mitad, como si algo le hubiera cortado el aire. Me quedé quieto. Miré el reloj, 1:07 de la mañana. Los gallos no cantan a esa hora. Nunca. Pensé que alguno se había despertado confundido. Seguí caminando, pero el ambiente ya no se sentía igual. El aire estaba más pesado. Las gallinas comenzaron a moverse, inquietas, sin hacer ruido. A la 1:20, otro gallo cantó. Luego otro. No al mismo tiempo. Uno después del otro. Desde distintos corrales. Sonaba como si alguien estuviera recorriendo el lugar y obligándolos a cantar. Me acerqué a uno de los gallineros con la linterna. Las gallinas estaban despiertas, pegadas al suelo, mirando hacia arriba. Los gallos estaban rígidos, con el cuello estirado, observando la oscuridad sobre ellos. Seguí el sentido de sus miradas. Nada. Pero sentí que algo estaba ahí. A las 2 de la mañana, los cantos se repitieron. Esta vez fueron completos. Fuertes. Desesperados. Como advertencias. Entonces escuché pasos. No venían del suelo. Venían del techo del gallinero. Algo caminaba lentamente sobre la lámina, probando cada paso. El metal crujía bajo su peso. No era ligero. Tampoco pesado como un humano. Era irregular. Las gallinas empezaron a chocar entre ellas, pero sin cacarear. Solo alas golpeando, cuerpos empujándose. Recordé la advertencia. Me alejé. Entré a la caseta y cerré la puerta. Desde adentro escuché cómo los pasos bajaban del techo y tocaban el suelo. Ahora caminaban entre los corrales. Los gallos cantaban cada vez que eso pasaba cerca. No porque amaneciera, sino porque algo se aproximaba demasiado. A las 3, el radio se encendió solo. No había voz. Solo respiración. Lenta. Profunda. Como si quien respirara no necesitara hacerlo, pero lo hiciera por costumbre. De pronto, alguien golpeó la pared de la caseta. Una vez. 2 veces. El golpe no era fuerte. Era medido. Como si quisiera que yo supiera que estaba ahí. Escuché como algo raspaba la madera, subiendo lentamente, hasta quedar justo detrás de mi cabeza. La respiración se escuchaba ahora al otro lado de la pared. Los gallos dejaron de cantar. Eso fue lo peor. Cuando los animales se callan de golpe, no es porque el peligro pasó. Es porque está demasiado cerca. A las 4, el silencio fue absoluto. Ni viento. Ni insectos. Solo yo, temblando, con la linterna apagada. Entonces escuché una voz. No clara. No humana. Era como si alguien intentara recordar cómo se hablaba. Ya, casi, susurró. No abrí los ojos. Cuando empezó a clarear, los sonidos regresaron poco a poco. Primero un gallo. Luego otro. Después el viento. Esperé hasta que el sol tocó los corrales. Salí. Había plumas por todos lados. Ninguna mancha de sangre. Las gallinas estaban vivas, pero no se movían. Los gallos me miraban con los ojos abiertos de más. En el suelo, frente a la caseta, había huellas. No de ave. No de humano. Como patas, pero con demasiados dedos. El dueño regresó esa tarde. Le conté todo. Suspiró. Por eso los gallos cantan antes, dijo. No anuncian el amanecer, anuncian que algo viene. No volví jamás. Pero desde entonces, cuando escucho a un gallo cantar de madrugada, no pienso en el día.
pienso en lo que aún anda despierto. El turno nocturno donde el perro no dejaba de mirar la pared. Nunca había visto a un caballo dormir de verdad hasta esa noche. Y cuando lo entendí, ya era demasiado tarde. El trabajo era cuidar un rancho pequeño mientras el dueño viajaba por asuntos familiares. Nada raro, alimentar a los animales, vigilar que nadie entrara, asegurar los portones. El pago era alto, pero el lugar estaba lejos de todo. Los caballos se duermen de pie, me dijo antes de irse. Si ves que ninguno descansa, no entres al corral. No sonó como advertencia. Sonó como experiencia. Llegué antes de que oscureciera. El rancho tenía 4 corrales grandes y una bodega vieja al fondo. Los caballos eran tranquilos, grandes, fuertes. Caminaban lento. Algunos me ignoraban. Otros me seguían con la mirada. La noche cayó rápido. Me senté cerca del corral principal con una linterna y una libreta. El viento movía el pasto seco y los insectos llenaban el aire de ruido. Todo parecía normal. A las 11, noté algo extraño. Todos los caballos estaban de pie. Quietos. Demasiado quietos. Los caballos descansan alternando. Siempre hay alguno dormido. Pero esa noche ninguno bajaba la cabeza. Ninguno cerraba los ojos. Sus orejas apuntaban hacia el mismo punto, la bodega. Pensé que escuchaban algún animal. A medianoche, uno de los caballos retrocedió de golpe, como si algo hubiera pasado frente a él. Los demás reaccionaron al mismo tiempo. No corrieron. No relincharon. Solo se acomodaron formando un semicírculo, dejando espacio libre frente a la bodega. Sentí un nudo en el estómago. Me acerqué un poco, sin entrar al corral. El suelo cerca de la bodega estaba más oscuro. No por sombra, sino como si la luz no quisiera quedarse ahí. A la 1, escuché un golpe seco desde adentro. No fuerte. No violento. Como si algo pesado hubiera cambiado de posición. Los caballos resoplaron al mismo tiempo. El vapor salía de sus narices aunque no hacía frío. Uno de ellos empezó a mover la pata contra el suelo, nervioso, marcando un ritmo lento. Algo estaba contando. A las 2, el ruido volvió. Esta vez fue un arrastre. Largo. Con pausas. Como si lo que se movía necesitara descansar entre pasos. No miré directamente a la bodega. No sé por qué, pero sabía que si lo hacía, algo me devolvería la mirada. Los caballos comenzaron a sudar. El olor era fuerte, animal, metálico. Uno de ellos intentó acostarse, y no pudo. Sus patas temblaron. Se quedó de pie, respirando rápido. Entonces lo entendí. No podían dormir. Porque algo estaba despierto. A las 3, la puerta de la bodega crujió. Apenas unos centímetros. No se abrió del todo. Lo suficiente para que el aire cambiara. El silencio se volvió espeso, como si el rancho estuviera conteniendo la respiración. Escuché algo que me heló la sangre. Un relincho. No vino del corral. Vino de adentro. Pero sonó mal. Forzado. Como una imitación. Como si alguien hubiera escuchado a un caballo una vez y ahora intentara recordarlo. Los caballos retrocedieron hasta pegarse a las tablas. Algunos cerraron los ojos, pero no para dormir. Como si no quisieran ver. Yo tampoco. El relincho se repitió. Más cerca. Más claro. Luego, pasos. No sobre el suelo. Sobre algo blando. El sonido de carne moviéndose. A las 4, la puerta se abrió por completo. No vi que salió. Solo vi la reacción de los caballos. Se inclinaron hacia atrás. Algunos casi cayeron. Uno soltó un sonido bajo, profundo, lleno de terror. No gritaron. No huyeron. Se quedaron mirando, como si supieran que correr no servía. Yo retrocedí sin hacer ruido. Entré a la casa pequeña y cerré. Apagué la luz. Me senté en el suelo.
Desde adentro escuché como algo caminaba por el corral. Despacio. Pesado. Deteniéndose frente a cada caballo. Uno por uno. Como revisando. Cuando el sol empezó a salir, los sonidos cesaron. Esperé. Salí. La bodega estaba cerrada otra vez. Los caballos seguían de pie. Exhaustos. Con los ojos rojos, abiertos de más. Ninguno volvió a acostarse en todo el día. El dueño regresó al atardecer. Me vio la cara y no preguntó nada. Ya sabes por qué pagan bien, dijo. Asentí. Los caballos sienten cuando algo no se va, añadió. Y si no duermen, es porque sigue ahí. No volví. Pero ahora, cuando veo caballos de noche, parados, inmóviles, mirando la oscuridad, sé que no están vigilando. Están esperando que vuelva a cerrarse la puerta. El turno en el criadero donde los cerdos dejaron de comer. No todos los animales reaccionan igual al miedo. Algunos huyen. Otros se paralizan. Los cerdos, escuchan. Acepté el trabajo porque nadie más lo quiso. Un criadero mediano, a las afueras, con varios corrales y una nave principal donde se guardaba el alimento. El dueño necesitaba a alguien que se quedara 3 noches seguidas. Decía que últimamente los animales se alteraban y perdían peso. No es enfermedad, me aclaró. Es otra cosa. No pregunté. Llegué al atardecer. El olor era fuerte, espeso, se te metía en la ropa. Los cerdos estaban repartidos en corrales grandes. Eran muchos. Demasiados para que el lugar se sintiera tranquilo. Caminaban, gruñían, empujaban los comederos. Todo parecía normal. Antes de irse, el dueño me dijo algo que me quedó dando vueltas. Si dejan de comer, no intentes forzarlos. ¿Por qué no comerían? Pregunté. Me miró fijo. Porque cuando pasa eso, ya están escuchando otra cosa. Se fue sin despedirse. La primera hora transcurrió sin problemas. Revisé cercas, bebederos, puertas. Me senté en una banca con una lámpara y un café. El ruido constante de los animales me acompañaba. Gruñidos, pasos, cuerpos chocando. A las 11, el ruido bajó. No se detuvo. Pero cambió. Los cerdos ya no se empujaban. No chillaban. Solo caminaban lento, con el hocico pegado al suelo, como siguiendo un rastro invisible. A medianoche fui a revisar los comederos. Estaban llenos. Nadie comía. Los cerdos estaban alrededor, pero ninguno metía el hocico. Algunos respiraban rápido. Otros tenían las orejas rígidas, apuntando hacia la nave principal. Sentí un escalofrío. A la 1, escuché el primer sonido extraño. Venía de adentro de la nave. No era un golpe. No era un animal. Era como algo masticando, sin boca. Un sonido húmedo, lento, repetitivo. Los cerdos se quedaron quietos. Todos al mismo tiempo. Me acerqué a la puerta de la nave. Estaba cerrada con candado. La linterna iluminó la madera vieja. Entonces lo escuché de nuevo, pero esta vez más cerca. Como si algo se hubiera movido justo detrás de la puerta. Di un paso atrás. Los cerdos comenzaron a emitir un sonido bajo. No chillaban. No gruñían. Era un murmullo profundo, casi vibración. El suelo parecía resonar con ellos. A las 2, uno de los cerdos se acercó al bebedero y se detuvo. Olfateó el agua y retrocedió bruscamente, como si algo invisible hubiera metido la mano primero. El sonido dentro de la nave se detuvo. Silencio total. Luego, un golpe seco. Desde adentro. La puerta tembló apenas. Los cerdos corrieron hacia el fondo de los corrales, amontonándose. Algunos se subían unos sobre otros, desesperados, pero sin gritar. Solo respiraciones agitadas y cuerpos chocando. Yo me quedé congelado. A las 3, escuché algo que jamás pensé escuchar en un criadero. Pasos. No de cerdo. No humanos.
pesados, arrastrados, con pausas largas, como si quien caminara tuviera que recordar cómo hacerlo. Los pasos se movieron dentro de la nave, de un lado a otro. Cada vez que se detenían, los cerdos también lo hacían, como si escucharan instrucciones. El radio que llevaba conmigo se encendió solo. Estática. Luego, un gruñido. Pero no era de cerdo. Era una imitación. Mala. Profunda. Como si algo grande intentara copiar el sonido después de escucharlo muchas veces. El candado de la nave crujió. No se rompió. Se giró. Yo no corrí. No podía. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Lo suficiente para que saliera el olor. No era olor a animal. Era algo más antiguo. Más pesado. Los cerdos comenzaron a chillar ahora sí. Un chillido horrible, agudo, que llenó todo el lugar. Algunos golpeaban las rejas con tanta fuerza que pensé que las romperían. La puerta se cerró de golpe. Los pasos se alejaron. A las 4, el ruido volvió a ser constante, pero distinto. Los cerdos empezaron a comer de nuevo, desesperados, como si nada hubiera pasado. Algunos vomitaban y volvían a comer. Otros temblaban mientras masticaban. Yo no me moví. Cuando amaneció, el dueño regresó. Me encontró sentado, con la mirada perdida. ¿Dejaron de comer?, preguntó. Sí. Asintió despacio. Entonces ya lo oíste. ¿Qué es?, pregunté. No respondió de inmediato. Algo que aprendió que aquí siempre hay comida, dijo al final. Y que los cerdos escuchan mejor que nosotros. No regresé. Pero desde entonces, cada vez que escucho cerdos en silencio absoluto, de noche, sé que no están tranquilos. Están esperando a que vuelva a abrirse la nave. El turno en el potrero donde las ovejas dejaron de seguirse. Nunca había cuidado ovejas solo. Siempre había perros, siempre había alguien más. Esa fue la primera diferencia. El trabajo era sencillo en papel, vigilar un potrero grande durante la noche porque últimamente algunas ovejas aparecían muertas sin señales claras de ataque. No había desgarres, no había sangre. Solo, dejaban de moverse. No se dispersan solas, me dijo el dueño antes de irse. Si ves que se separan, no intentes juntarlas. Lo dijo con naturalidad, como si fuera algo normal. Llegué cuando el sol ya se estaba escondiendo. El potrero era amplio, rodeado por una cerca vieja de madera y alambre. Las ovejas estaban juntas, como siempre, formando un grupo compacto. Algunas comían, otras se recostaban. Todo parecía tranquilo. Había una pequeña caseta donde podía refugiarme del frío. Me senté ahí con una linterna y un termo. El viento movía el pasto y el sonido era constante, relajante. A las 10 de la noche, el grupo seguía igual. A las 11, noté el primer cambio. Las ovejas ya no estaban tan juntas. No se habían separado mucho, pero había pequeños espacios entre ellas. Como si algo invisible se hubiera colocado en medio y ellas lo evitaran. Caminé un poco alrededor del potrero. No vi huellas extrañas. No escuché nada raro. Aún así, sentía una incomodidad constante, como si el lugar ya no me perteneciera. A medianoche, una oveja se alejó del grupo. Solo una. No caminó rápido. No parecía asustada. Avanzó despacio, como siguiendo algo que solo ella podía ver. Las demás no la siguieron. Solo la observaron. Quise ir por ella, pero recordé la advertencia. Me quedé donde estaba. La oveja se detuvo cerca de la cerca, en la parte más oscura del terreno. Bajó la cabeza, como si oliera el suelo. Luego levantó la mirada, y se quedó así. Inmóvil. Pasaron varios minutos. Nadie se movía. Entonces escuché un sonido extraño. No venía del pasto. Venía del aire. Como un roce suave, constante, como algo pasando muy cerca, pero sin tocar nada.
Las ovejas comenzaron a girar la cabeza lentamente, todas al mismo tiempo, siguiendo ese sonido invisible que se desplazaba por el potrero. La oveja separada cayó al suelo. No se desplomó. Se acomodó, como si algo la hubiera ayudado a acostarse. A la 1 de la mañana, el grupo empezó a dividirse. No en dos. En varios pequeños grupos. Cada uno mirando hacia un punto distinto del terreno. Ninguna balaba. Ninguna corría. Era una separación ordenada, casi cuidadosa. El silencio era lo peor. Las ovejas siempre hacen ruido. Siempre. Pero esa noche solo se escuchaba el viento, y algo más. Respiración. No fuerte. No agitada. Demasiado tranquila. Venía desde distintos puntos, como si no perteneciera a un solo cuerpo. Sentí la piel erizarse. A las 2, vi movimiento cerca de la cerca. No algo que entrara. Algo que se levantara desde el suelo. No puedo explicar bien qué era. No tenía forma clara. Era como una sombra más oscura que la noche, que se estiraba lentamente, como si aprendiera a ponerse de pie. Las ovejas no reaccionaron con pánico. Eso fue lo que más me aterrorizó. Se acercaron. Despacio. Con cuidado. Como si reconocieran algo. Una por una, algunas ovejas caminaban hacia esa sombra y se detenían frente a ella. Bajaban la cabeza. Se quedaban quietas. La sombra se movía entre ellas. No las tocaba, al menos no de una forma que yo pudiera ver. Pero cada vez que pasaba junto a una, esa oveja se quedaba atrás. Inmóvil. Con los ojos abiertos. A las 3, el potrero estaba lleno de cuerpos quietos. No muertos. Solo, apagados. Quise correr. Quise gritar. Pero mis piernas no respondían. Sentía que si hacía ruido, algo voltearía hacia mí. La sombra se detuvo. Sentí que me había visto. No con ojos. Con atención. La respiración se escuchó más cerca de la caseta. Muy cerca. Me metí adentro y cerré la puerta sin hacer ruido. Me senté en el suelo, abrazando la linterna apagada. Afuera, las ovejas comenzaron a moverse de nuevo. Pero ya no juntas. Caminaban lentamente, sin rumbo, chocando entre ellas. Algunas se quedaban mirando la caseta. Otras seguían la sombra mientras ésta se deslizaba hacia el fondo del potrero. A las 4, todo se detuvo. El silencio volvió. Cuando amaneció, abrí la puerta. Las ovejas estaban vivas. Todas. Pero ya no se seguían. Cada una caminaba sola, sin agruparse, sin reaccionar a las demás. El dueño llegó poco después. Caminó entre ellas, serio. Ya pasó otra vez, dijo. ¿Qué es eso? Pregunté con la voz rota. Algo que no necesita llevarse a todas, respondió. Solo las suficientes para aprender cómo se mueven. No volví. Pero ahora sé algo. Cuando las ovejas dejan de seguirse, no es porque estén perdidas. Es porque alguien más ya las está guiando. El turno en el edificio donde las palomas dejaron de volar. Nunca pensé que las palomas pudieran dar miedo. Hasta que dejaron de hacerlo. El trabajo era cuidar un edificio viejo del centro durante la noche. No vivía nadie ahí desde hacía años. El dueño lo usaba como bodega, pero últimamente decía que algo estaba dañando el lugar. No robos. No vandalismo. Algo más difícil de explicar. Hay palomas en los pisos altos, me dijo. No las espantes. Eso fue todo. Llegué a las 10 de la noche. El edificio tenía 6 pisos, escaleras angostas y ventanas rotas. El eco se quedaba flotando en el aire. Desde abajo escuché el aleteo suave de las palomas moviéndose entre vigas y cornisas. Subí despacio. En el tercer piso vi el primer grupo. Estaban paradas en fila, una junto a la otra, mirando hacia un pasillo oscuro. No volaron cuando me acerqué. No se movieron. Solo giraron la cabeza al mismo tiempo para seguirme con los ojos.
Eso no es normal. Las palomas siempre huyen. Seguí subiendo. En el cuarto piso había más. En el quinto, aún más. Todas en silencio. Ninguna volaba. Ninguna picoteaba el suelo. Era como si estuvieran esperando. A medianoche, el edificio dejó de sonar. No había viento. No había aleteos. Ni siquiera el ruido lejano de la calle. Me senté en una escalera con la linterna apagada. Sentía que si hacía ruido, algo respondería. A la una, escuché pasos. No en el suelo. En las paredes. Como uñas rozando el concreto, moviéndose lentamente, subiendo, bajando, probando superficies. Las palomas inclinaron la cabeza al mismo tiempo, siguiendo el sonido. Una de ellas cayó al suelo. No voló. Se dejó caer. Aterrizó de lado, sin mover las alas. Se quedó ahí, respirando rápido, con los ojos abiertos. Las demás no reaccionaron. Nadie la ayudó. A las 2, escuché algo peor. Un aleteo. Pero pesado. Torpe. Como si algo demasiado grande intentara usar alas que no le correspondían. El sonido venía del sexto piso. Subí sin pensarlo. No sé por qué. Tal vez quería que terminara. Arriba, el techo estaba cubierto de palomas. Decenas. Todas mirando al centro del cuarto, donde había una zona más oscura. No sombra. Oscuridad real, espesa, como si el aire ahí fuera distinto. El aleteo venía de dentro de esa oscuridad. Las palomas no huían. Se acercaban. Una por una caminaban hacia el centro y desaparecían en la mancha oscura. No había sangre. No había ruido. Solo entraban y no salían. Sentí que algo me observaba. No desde la oscuridad. Desde arriba. Miré al techo. Algo se movía entre las vigas, arrastrándose, usando las palomas como referencia. Cada vez que una entraba en la oscuridad, esa cosa se acomodaba mejor. Aprendía. A las 3, escuché un sonido que jamás había oído en un ave. Un intento de palabra. No clara. No completa. Como si algo hubiera escuchado voces humanas durante años y ahora probara con la garganta equivocada. Las palomas comenzaron a caminar hacia mí. No rápido. No agresivas. Con intención. Retrocedí hasta la escalera. Bajé sin correr. Sentía que si corría, algo se soltaría. Las palomas me siguieron hasta el cuarto piso, y ahí se detuvieron. Formaron una línea perfecta, bloqueando el pasillo que llevaba al fondo. Me escondí en un cuarto vacío y cerré la puerta. Afuera, el aleteo pesado se escuchó más cerca. Muy cerca. La puerta vibró apenas. No golpearon. Esperaron. A las 4, el ruido cesó. El silencio volvió. Cuando amaneció, salí. No había palomas. Ni una. El edificio estaba limpio. Demasiado limpio. No plumas. No excremento. Nada. El dueño llegó una hora después. ¿Volaron?, preguntó. No, respondí. Aprendieron. No volvió a preguntar. Nunca regresé a ese edificio. Pero ahora, cuando veo palomas caminando en fila, sin volar, mirando todas al mismo punto, sé que algo más está practicando. Mi perro empezó a vigilar algo que solo aparecía cuando dormíamos. No recuerdo cuándo empezó exactamente. Solo sé que antes mi perro dormía conmigo, y después ya no. Se llama Rocky. Siempre fue tranquilo. De esos perros que ladran poco y duermen mucho. Por las noches se acostaba a los pies de la cama y no se movía hasta la mañana. Hasta que una madrugada se levantó. No para ir al baño. No para beber agua. Se levantó y se sentó frente a la puerta del cuarto. Mirando. No ladró. No gruñó. Solo se quedó ahí, con el cuerpo tenso, la cabeza ligeramente inclinada, como cuando escuchan algo que nosotros no.
Rocky, le hablé. No reaccionó. Pensé que era cualquier cosa. Volví a dormir. La segunda noche hizo lo mismo. La tercera, también. Siempre a la misma hora. 3 de la mañana. Yo me despertaba con la sensación de que alguien me estaba observando, y lo primero que veía era a Rocky, sentado frente a la puerta, mirando fijamente la rendija inferior, moviendo la cola muy despacio. Eso fue lo que me dio miedo. Los perros no mueven la cola cuando están alerta. La mueven cuando reconocen algo. Una noche me armé de valor y abrí la puerta. El pasillo estaba oscuro. Silencioso. Normal. Rocky no avanzó. Ni se acercó. Solo miró hacia abajo. Al piso. Como si algo estuviera ahí, muy bajo, pegado al suelo. Cerré la puerta. A la semana, Rocky dejó de dormir en mi cuarto. Yo no lo saqué. Él simplemente no entró más. Se acostaba del otro lado de la puerta, pegado a ella, como bloqueándola. Si yo intentaba sacarlo, se resistía. Si intentaba jalarlo, se ponía rígido. Una noche escuché algo. No pasos. Respiración. Muy suave. Muy lenta. Del otro lado de la puerta. Rocky gruñó por primera vez desde que lo adopté. Pero no hacia la puerta. Hacia mi cama. Ahí fue cuando entendí algo que no quería aceptar. No estaba cuidándome de algo afuera. Estaba cuidando que algo no se acercara a mí mientras dormía. Esa noche no dormí. A las 3, la respiración se escuchó más cerca. Ya no estaba fuera. Estaba dentro del cuarto. Sentía el aire cambiar, como si alguien exhalara muy despacio sobre mi cara. Rocky lloraba. No ladraba. No atacaba. Lloraba como cuando los perros se sienten impotentes. Algo tocó la cama. No sentí peso. Sentí frío. Como una mano que no terminaba de formarse. Vete, susurré sin pensar. La respiración se detuvo. Rocky dejó de llorar. A la mañana siguiente, encontré marcas en el piso. No huellas. No arañazos. Zonas donde el polvo había sido removido, como si algo se hubiera arrastrado lentamente, todas las noches, hasta llegar a mi cama. Llamé a un veterinario. A un sacerdote. ¿A quién pude? Nada cambió. Rocky empezó a envejecer rápido. Demasiado rápido. Dejó de comer bien. Perdió brillo en los ojos. Pero cada noche, a las 3, se levantaba y vigilaba. Hasta la última noche. Esa vez no se sentó. Se acostó frente a mi cama. Mirándome. Moviendo la cola. Lento. Como si se estuviera despidiendo. Sentí la respiración otra vez. Más cerca que nunca. No, dije. A él no. Rocky no se movió. Solo cerró los ojos. A la mañana siguiente no despertó. Desde entonces, duermo solo. Pero a veces, a las 3 de la mañana, siento algo que se detiene junto a mi cama, y se va. Como si todavía hubiera alguien vigilando. No sé qué era eso. Solo sé que mi perro lo reconocía. Y que ahora, ya no hay nadie que me cuide mientras duermo.